Les tengo un lugar perfecto aquí en San Borondón, con una excelente plusvalía. Numa Parque Empresarial, en el epicentro de los negocios, con acceso directo a las principales vías de comercio del país. Asegura hoy tu espacio. Conoce más en la web numa.es o en el Instagram @numa.empresarial. Son las 9:26. Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. El nuevo cuatrienio presidencial arranca con promesas de reforma, desafíos de seguridad y urgencias económicas que no dan tregua. Ecuador enfrenta un contexto de inseguridad creciente, presión fiscal, baja inversión pública y una tramitología que espanta al capital privado. En este escenario vamos a conversar con el analista económico José Javier Orellana, quien ha sido un observador crítico de la política económica nacional y propone una hoja de ruta para atraer inversión, generar empleo y mejorar la eficiencia del gasto público. Sus ideas apuntan a la acción rápida, técnica y sin dilaciones, porque el tiempo, como siempre en economía, es un recurso no renovable. Bienvenido a Punto de Orden. Usted ha insistido en que las inversionistas no esperan a que la burocracia reaccione. ¿Qué acciones concretas debería tomar el gobierno de inmediato para no perder oportunidades en el inicio de su mandato de 4 años? Bueno, buenos días primero a todos los contertulios, buenos días a todo el público que nos ve alrededor del mundo. Un saludo a aquellos en Portland, una gran ciudad. Mira, tú necesitas tener un task force, un grupo especializado que se dedique, porque el presidente ha hecho una gran labor. O sea, Ecuador es un país que es 1/10 de un punto porcentual de la economía mundial. Entonces, si tú vas a Abu Dhabi, a Qatar, no son conocidos, Londres, Nueva York. Entonces, el presidente ha hecho una primera gran obra de ir a decir Ecuador is open for business. Entonces, ya llamamos la atención, se ha ido con líderes de estos países, líderes empresariales. Pero tú necesitas ir a presentar proyectos. Yo tengo compañeros de estudios que están en los fondos soberanos de Qatar, de Abu Dhabi. Entonces, una vez que fuimos allá, primero, ningún proyecto menos de $50 millones. ¿Por qué? Porque tienen 300, 500 mil millones de dólares para invertir. Segundo, tienes que tenerlo estructurado en los diferentes temas ESG, medio ambiente, sociedad, gobernanza, porque muchos de estos fondos se guían por esto. Y tercero, tienes que tener un equipo muy dedicado que trabaje en paralelo con las reformas legales, ¿no? Este equipo realmente se dedicaría a ir y a conversar y a aterrizar temas puntuales. Porque si tú vas, por ejemplo, a un fondo en Abu Dhabi, ya pasada la visita del presidente, hablar directamente, te van a sacar un vicepresidente, 3 MBAs, 2 abogados y el vicepresidente de inversiones, y quieren hablar negocios. Como un industrial ecuatoriano me dijo una vez, no me escribas poesía, yo recibo planes de negocio, ofréceme un negocio, ofréceme qué es lo que quieres, pero no me escribas 3, 4 páginas de poesía. Y es peor con gente que maneja cantidades tan grandes, al punto que el fondo soberano más grande del mundo, que es el de Noruega, dejó de invertir en Pemex porque el comité de ética de ese fondo le dijo que Pemex en los últimos 20 años ha cometido actos muy grandes de corrupción. Entonces yo no contaría, por ejemplo, con ir a tocarle la puerta a ese fondo, porque obviamente, al menos en el caso de Petroecuador, los casos están en el primer distrito de Brooklyn, en Nueva York, y no hay más de uno. Entonces ese es básicamente el gist del asunto. De ahí yo lo que indico es que seguridad nacional, seguridad es importantísima, nos cuesta casi $4.000 millones. Es un cálculo un poquito, la parte alta del cálculo. Y luego tenemos ya los problemas puntuales fiscales, ¿no? Desde lo que hablaba la ministra ayer, ella dice 3.000 millones, Fausto Ortiz dice 4.000 millones, José Hidalgo de Cordes dice 5.000 millones. ¿De qué? De déficit fiscal. Entonces, para este año. Cifra, para este año. Esa cifra. Ahora, para no ser la persona que trae solo malas noticias, estoy muy alegre que puedo decir con seguridad que hemos salido de la recesión. El primer trimestre se creció, salimos de la recesión del 2024, ligeramente por la inestabilidad política, pero ya las ventas de muchos sectores grandes de la economía se han recuperado en abril y mayo. El día viernes tuvimos un diálogo aquí en Radio Centro con José. Lamentablemente por temas estos de conectividad no salió como debía salir la entrevista, y a propósito estaba suplantando a mi compañero Carlos Vera en su programa de El Día a la Noche. Debo agradecer los elogiosos comentarios que dio públicamente también. Lo que hice es cumplir solamente mi papel de periodista y dar una mano a quien me lo había pedido en ese momento. Bueno,
José es un destacado analista económico. En primicias se puede leer lo que él escribe. He podido leer desde hace un buen tiempo atrás análisis sobre la coyuntura y en la perspectiva de país. Y en ese sentido quiero hacer dos preguntas. Una, que tiene que ver con informaciones que fueron producidas desde el oficialismo por parte del propio presidente de la República, de que estamos vendiendo más a lo interior, por encima de 240 mil millones de dólares, y a su vez en exportaciones un incremento del 20% en exportaciones. Esto determina que está mejorando la economía. Esto nos hace pensar que hay entusiasmo internacional para venir a invertir, o hay que esperar esas grandes inversiones luego de que demostremos que hay estabilidad en el Ecuador y que trascienden gobiernos. Pasamos uno que fue cortado por la muerte cruzada, el del señor Guillermo Lasso, pero ya tuvimos uno de año y medio prácticamente del presidente Noboa, y ahora uno de 4 años. Los asiáticos muchas veces dicen, yo puedo ir por Noboa ahora, pero quiero ver quién viene después. Estamos en esa circunstancia. A ver, yo creo que hay que diferenciar, ¿no?, entre las inversiones realmente que mueven el tablero, que son miles de millones de dólares. Ahí el sector privado tiene un serio problema. Yo asesoro bastantes empresas. Si tú tienes 1.000 millones de dólares, tú puedes comprar 25.000 hectáreas de camarón, que es una cantidad gigantesca. Casi te pone al nivel de Santa Priscila. En Ecuador, para tú invertir, tienes que hablar los sectores estratégicos. Tienes que abrir hidrocarburos, petróleo y gas natural, minería legal, porque 1.500 millones de dólares se va en minería ilegal, infraestructura vial y de todo tipo de infraestructura, que se puede invertir miles de millones, generación, distribución y generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vas a hacer una mina grande, tú estás hablando de una inversión que puede ir de 2.000 a 6.000 millones de dólares, porque se tarda 6 a 10 años en que se active. O sea, tú sacando todos los permisos son más o menos 6 años para una mina grande, si todo funciona. Entonces, para tú, Ecuador, atraer inversión grande, tienes que trabajarla con esos sectores estratégicos, porque el resto del país puede que inviertas 1.000 millones en vivienda, pero eso sería bastantísimo en vivienda social. Los Emiratos Árabes nos ha dado ahora una línea como de 300 millones para esa inversión. Hay más dinero en el mundo para eso, pero podrías cambiar mucho, por ejemplo, en esa parte. Pero tendrías que bajar el riesgo país también. Por ejemplo, para traer fondos de inversión en infraestructura, en bienes raíces, está Blackstone, Brookfield, hay algunos en el planeta. El problema es que nosotros tenemos un riesgo país más elevado que el de Paraguay. Imagínate, Paraguay, ni se diga Chile, ¿no? Chile casi emite como Estados Unidos, un punto más caro que Estados Unidos. Entonces es un problema nuestro, porque el costo del capital, el financiamiento, es la parte más preponderante para que la industria crezca, para que todo el mundo invierta. Nosotros como consumidores, los empresarios, los industriales, etcétera, ¿no? Sí. Buenos días. Buenos días, Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Mencionabas que ya estábamos saliendo de la recesión, ¿no? La recesión que tuvimos el año pasado. Yo escuchaba al director general del Servicio de Rentas Internas, a Damián Larco, que ha sido precisamente ratificado el día de ayer por el presidente de la República, respecto de cómo se han incrementado las ventas. Él dice que en todos los sectores que ha habido un crecimiento, y también establece un crecimiento en la recaudación tributaria en aproximadamente el 9,4% comparación con 2024, ¿no? Entonces, esas son señales positivas de un crecimiento económico, pese a que en 2024 también hubo mayor recaudación que en 2023 y tuvimos decrecimiento económico. El uno no va necesariamente atado al otro. Sin embargo, son señales positivas. En ese sentido, la recaudación de IVA es la más importante, como siempre, y luego viene impuesto a la renta, y finalmente, en un tercer lugar, un poco más lejos, el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Pero en ese sentido, la pregunta va más enfocada a pesar de este incremento en la recaudación del 10%, incremento de ventas, etcétera, esta dinamización de la economía, se habla también de una posible reforma tributaria por parte del presidente de la República. ¿Es necesaria esta reforma tributaria de cara a este cuatrienio para generar este crecimiento económico? La 20ª reforma tributaria desde los últimos 10 años probablemente, pero lo que quiero decir es, ¿esto se ve necesario? ¿Hay que hacer algún ajuste en el tema impositivo, ya sea para subir impuestos, simplificarlos o cambiar el régimen tributario? ¿O crees que la economía puede, sin esa reforma tributaria, generar el crecimiento necesario para la generación de empleo y demás? A ver, no hablemos solo de tributario, hablemos de recaudar fondos para cerrar el déficit fiscal. Ya lo viste en el subsidio del atún.
¿no? Son 40 y pico de millones, 50 casi. Lo ves en el alza eléctrica, que entre las dos son como 400 millones, poco menos. Lo ves en el cobro a las mineras. No, lo ves en la elevación. 220 millones. Claro, pero la elevación de las tarifas eléctricas te da un indicativo, porque si yo soy agente financiero de una de estas empresas grandes, yo ya pienso a decirme a mí mismo, a lo mejor me conviene autogenerar, en vez de pagar una tarifa que se elevó casi 25-30%. Entonces yo creo que es un poquito que va a haber por todos los pistones. Mira, hay un problema. La masa salarial de sueldos del gobierno central, no hablo de GATS, crece sin que tú contrates a nadie, $300 millones al año. Porque simplemente pasan del servidor público 3 al 2. 4, y esos son ajustes salariales automáticos. Exacto, sí. Y eso es un cuadrito que cuántos años. Está listo, sí. Entonces, eso más o menos calcula $300 millones al año, sin que contrates o despidas a nadie. Entonces, ese es un tema que tienes que elevarlo. Ahora, puedes hacerme mejoras. Por ejemplo, la hoja que les envié, que es mi artículo del viernes, por ejemplo, McKinsey & Company encuentra que tú puedes ahorrar un 15 a 28%, trabaja en la firma, por si acaso, por diligencia de vida, puedes ahorrar eso en las compras públicas, que son alrededor más de 6.000 millones de Ecuador. Un estudio del BID te indica que también puedes tener ahorros inmensos por el malgasto que se hace en las obras públicas. Entonces, esa es una reducción del déficit que se hace sin elevar tributos. Ahora, respondiendo a tu pregunta, y escuchando lo que escuché a la ministra hablar ayer, es casi seguro que va a haber otra reforma tributaria 15 y 16, pero el problema 25-26, pero el problema es que no se las hace. A ver, en otros países yo voy y ya me llegan mis hojas del SRI, el equivalente al IRS, ya básicamente escritas, con toda la información que ellos tienen, llenándolos. Bueno, ahora sí hacen declaraciones sombra, es algo nuevo por el proyecto Orión que también anunció el director general Damián Larco. Hay ya lo que se llama declaración sombra. Exacto. Pero está dirigida a personas naturales, en donde es mucho más fácil esta declaración sombra que a personas jurídicas, en donde obviamente es mucho más complejo por las deducibilidades que existen. Pero se los da también allá. Sí, allá sí, digo, aquí en Ecuador no hay. Sí. Pero es un paso hacia hacerlo más eficiente, porque tú tienes un gasto enorme por tramitología, un gasto enorme para llenar los formularios del SRI. Eso implica costos. O sea, aquí creamos trabajo sin sentido, simplemente para mantener a la gente ocupada en vez de ir por sectores productivos. ¿Tú te imaginas Guayaquil como Brasil, como Río de Janeiro, con Gas Ecuador, una empresa sociedad anónima equivalente a Ecopetrol, con acciones que esté explorando el gas del Golfo? Que los buses en Guayaquil anden con gas natural, que el gas natural se vuelva, porque es una energía de transición. Los buses en Nueva York andan con gas natural, las tractomulas en Estados Unidos muchas andan con gas natural. Es más eficiente y menos contaminante. El problema es que dejamos cosas de hacer. El mundo avanza y nosotros seguimos preguntándonos debates del siglo pasado. Y justamente, José Javier, te queríamos hacer una pregunta con relación, veo que Petroecuador, y lo acaba de anunciar, lo acabo de ver ayer, que está contratando la reparación de 4 pozos, hay una inversión importante que yo pues ahí no es que discrepo, bueno, efectivamente si tienes cómo reparar los pozos, pues en buena hora, porque quieres aumentar la producción, que no llega ni a 20 millones de metros cúbicos, cuando en Colombia y en Perú es una cosa, estamos hablando de cientos o miles de millones de metros cúbicos, pero también veo que tú haces un análisis de la probabilidad de que donde hubiera una minería responsable pudiera llegarse a una inversión de $14.000 millones a la economía del país. Lo hace un conocido mío, pero mi cifra es un poquito mayor que la que él hace. Entonces, yo te pregunto, veo que tú ves una apuesta importante ahí en este cambio de la matriz de transicional que es el gas, y hay una apuesta decidida. El presidente de la República acaba de abrir el catastro minero, lo cual es una muy buena noticia para el país. ¿Tú crees que esa formalidad, por una parte, y la apuesta que se está haciendo y la decisión que el propio presidente de la República lo dijo en su discurso y lo ha dicho en una entrevista con Yanedi Nostroza, que está muy interesado en mejorar la producción de gas, ¿tú crees que por ahí hay una vía de desahogo de la economía del país a través de esta inversión que puede llegar importante en gas y en minería? Mira, sí, pero tienes que mantener los 3 horizontes. Una cosa que siempre te enfatizan en McKinsey, en bancos de inversión, es tener los 3 horizontes. La minería puede tomar 6 años a 10 desde que apruebas los permisos. O sea, miramos que las 2 que están ahorita, de las legales grandes, hay una nueva, tienen más de 10. Se tardaron años. Sí. Este es un país problemático. Entonces, eso es un beneficio quizás para tu segundo término como presidente. Okay. Pero el gas también se tarda, porque aquí no ha habido ningún tipo de exploración de gran escala, que vengan las grandes compañías mundiales a invertir. Tu tío es un experto en el tema.
eso toma años. O sea, es un futuro prometedor probablemente para el segundo término. El problema es que en el mundo político, especialmente en un país como Ecuador, tú vives el día a día, apagando incendios. Entonces tú tienes que crear el medio ambiente para que se recupere la construcción, por ejemplo, que es un gran empleador. El campo que está siendo abandonado. Entonces necesitas esto al menos por los primeros años del cuatrienio. Y Ecuador es complicado. O sea, míralo, todo el brujajá que ha pasado con el tema de estados financieros auditados de Petroecuador. No sé si viste esta mañana, nos comentaba un exministro de Finanzas, que del 2017 al 2021 se hizo la revisión, se la mandaron a Petroecuador, Petroecuador no firmó, porque tiene 30 observaciones. En el mundo de la contabilidad, de las finanzas, tener observaciones de tus estados financieros auditados es terrorífico, porque no, hay papas que dicen que no tienen sistemas de control contables internos. O sea, ¿qué habrá ahí? O sea, yo no, por educación no le hasta el 2021 recién. Pero con son 30 observaciones, lo que de es una 17 locura al 21 a nivel de auditoría externa. Claro. A ver, nosotros tenemos mucha experiencia. ¿Por qué se pueden negar las 4 principales auditoras del planeta Tierra a auditar Petroecuador? O sea, eso es una señal de alarma en cualquier paso. Y si el presidente quiere que Petroecuador se vuelva libre de poder emitir bonos, yo me siento en JP Morgan, UBS, Citibank, Credit Suisse, pero ya no Credit Suisse, ahora solo es UBS, Santander. Y yo no te voy a aceptar Pepito Piguá de auditor. Te acepto esas 4 firmas. Además que la calificadora de crédito, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, cuando viene a revisar, tampoco te va a aceptar si no es un auditor de alto nivel. Entonces, una sugerencia que me preguntaron en un show un poquito más temprano en Quito, es que llamen a los socios de esas firmas, a los socios internacionales, a los grandes ejecutivos. El presidente estudió en NYU, finanzas, estudió su MBA en Kellogg, seguro que conoce profesores, y si no... Pero ese fue uno de los anuncios de la vocera presidencial, la auditoría de las empresas públicas Selex, Enel y Petroecuador por Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers o Deloitte. Dijeron que no hace 2 años y dijeron que no recientemente. Claro, pero el anuncio de la vocera es que se lo va a hacer. Ahora, no sé si ya dijeron que no. ¿Cuándo dijeron que no? ¿Cuándo dijeron que no? Si la vocera anunció ayer. Ellos dijeron que no, las 4 empresas. Claro, pero eso dijeron, pero la vocera presidencial el día lunes, en los anuncios que hizo, de los 5 anuncios, el tercero era que Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers y Deloitte van a auditar a Enel, Select y... No, KPMG no, solo las 3. Son las que están aquí en Ecuador. Son las que están en Ecuador. El futuro económico del país no puede dejarse al azar ni al vaivén de los discursos políticos. Hay un estrecho margen de tiempo para mostrar resultados concretos. Seguridad, eficiencia y apertura son claves del juego. Si Ecuador quiere ser un destino de oportunidades, debe asumir que competir por inversión y empleo es tan estratégico como defender su soberanía. La estabilidad empieza con decisiones valientes, pero se sostiene con ejecución técnica. Muchísimas gracias. Un placer. José Javier Orellana, por su tiempo. Gracias, y bueno, será consultado permanentemente por esta emisora. Un placer. Muchas gracias a todo el público. Josué García, Daniel Ordóñez, Karina Cervantes, Nicolás Puig desde Houston, Texas, están en nuestra sintonía. Use los pisos epóxitos de Pinturas Unidas, Pinturas Imperial. Fáciles de limpiar, resistentes y totalmente seguros. Pinturas Imperial, son expertos en recubrimientos industriales.